Hola a todos y a todas, muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Caos, el orden que no entendemos. Hoy les quiero hablar de un arquetipo, del arquetipo del puer aeternus, que es básicamente el niño que no quiere crecer. Está muy relacionado con el síndrome de Peter Pan. Y les hablo de esto particularmente porque vamos a tener próximamente, el día 14 de agosto de 2024, vamos a tener a Marte en conjunción a Júpiter en Géminis. Y si bien esto no es un factor, digamos, determinante, que nos dé indicios, por ejemplo, en una carta natal de una personalidad con estas características de un niño que no quiere crecer, sí creo que puede ser un factor que por lo menos digamos, en mi cabeza fue motivador, me inspiró. ¿Por qué lo digo? Básicamente porque Géminis es una energía muy frugal, es muy liviana, es una energía de mucha inquietud, mucho movimiento, es una energía un poco infantil, pero cuando hablo de infantil no digo inmadura, son cosas diferentes. La presencia de Júpiter y Marte también ahí en Géminis pueden profundizar, pueden exagerar estas acciones que son tan divertidas y aparentemente con faltas de responsabilidad. Y justamente la falta de responsabilidad o cierta disciplina y ciertas estructuras son algunas de las características de este arquetipo justamente del cual voy a estar hablando hoy. Pero quiero sí aclarar nuevamente que las personas que tengan esta configuración, esta conjunción de Marte y Júpiter en Géminis, no tienen por qué ser todos iguales, solamente, de nuevo, fue como una especie de disparador mental que me motivó a llevar adelante este episodio. Entonces, uno de los puntos de los que voy a hablar principalmente, bueno, a ver, primero, ¿no? La presentación de este episodio es un poco lo que les decía. Voy a hacerles una introducción al arquetipo del puer aeternus y qué relación puede haber con esta conjunción de Marte y Júpiter en Géminis. Vamos a estar hablando un poquito del origen mitológico. Vamos a hablar muy brevemente, tal vez, de algún ejemplo en la mitología, cuáles son las características del arquetipo, que están muy relacionadas con la energía juvenil, la creatividad, la aversión a la responsabilidad, a las responsabilidades en general y al compromiso. Y también es una búsqueda constante de novedad y excitación. Estos son algunos de los temas que podemos relacionar con bastante claridad al arquetipo de Géminis, al signo de Géminis. Pero también voy a estar hablándoles de la perspectiva junguiana. Jung, Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, que bueno, es uno de los, tal vez de los pilares fundamentales de lo que conocemos hoy como astrología humanista, o astrología psicológica evolutiva, ya que en gran medida se basa en muchos de sus estudios, digamos. Em, bueno, entonces vamos a hablar también así muy brevemente, cuáles son los aspectos positivos y negativos. Tenemos dentro de los aspectos positivos la creatividad, la vitalidad, la espiritualidad también, y las aspiraciones, la inquietud, la motivación. Sin embargo, en el lado negativo tenemos, como decía al principio, evitación de responsabilidades, inestabilidad, dispersión, falta de realismo. Pero bueno, vamos a ir hablando también de cómo esto repercute en las relaciones interpersonales, en la vida profesional, en el desarrollo personal, perdón, en el desarrollo personal y qué cosas podemos ver, qué analogías podemos encontrar con la, la relación que hay, de Marte y Júpiter en Géminis. También vamos a estar hablando de algunos aspectos o configuraciones astrológicas que podríamos llegar a relacionar con esto, ¿no? Que podrían llegar a ser indicios de una tendencia a tener este tipo de personalidad. Pero nuevamente aclaro, no tiene por qué ser siempre igual, simplemente es encontrar la manera primero de reconocer esto. Así que bueno, vamos a arrancar con la perspectiva junguiana del puer aeternus. Este término
que significa niño eterno en latín, se refiere a una figura mitológica y psicológica que simboliza la juventud perpetua. Es un arquetipo que está muy presente en diversas culturas, mitologías, diferentes historias, que también, por ejemplo, ha aparecido en figuras como el dios griego Dionisio, en Hermes. Hermes, justamente, es Mercurio. Hermes o Mercurio y Hermes, que son lo mismo, depende de la mitología romana o la griega, eh, son regentes de Géminis. Y también otro de los puntos o donde aparece este arquetipo bien plasmado es en el personaje de Peter Pan. En la mitología, el poder eterno representa el espíritu juvenil, lleno de potencial, energía, vitalidad, pero que también está atrapado en un estado de cierta inmadurez y evitación de las responsabilidades adultas. ¿Por qué se da todo esto? ¿No? Bueno, la perspectiva que tiene Jung al respecto es más o menos la siguiente, que como decía también representa aspectos positivos y negativos de la psique humana. Dentro de los aspectos positivos tenemos la creatividad y vitalidad. ¿Por qué? Porque trae consigo, digamos, este arquetipo o esta forma, digamos, esta característica, trae consigo una energía creativa y vitalidad muy juvenil. Esto es algo que realmente es valioso también, es valioso porque nos ayuda a jugar, a tomar la vida un poco como lo que es un juego. Y esta figura es símbolo de renovación, de innovación y también el impulso a nuevos comienzos. Es la inquietud, es la curiosidad, es ese niño que juega, que toca, que percibe, que siente, porque está experimentando la vida, la está experimentando de primera mano. Por otro lado, como aspecto positivo, el tema de la espiritualidad y las aspiraciones. Justamente también se representa la aspiración hacia lo más elevado, lo espiritual, lo trascendental. ¿Por qué? Porque está buscando constantemente el significado y la inspiración. El tema es que no lo hace de una manera probablemente tan racional, sino lo hace de una manera como más experimental. Es esto, es la curiosidad. No está cuestionándose y jugando con las cosas sin necesariamente hacer una elaboración demasiado sesuda, demasiado elaborada, demasiado filosófica. En relación a los aspectos negativos, bueno, sin duda la habitación de responsabilidades es una de ellas porque a menudo huye de responsabilidades adultas, los compromisos, ya que va a tener la tendencia a permanecer en un estado de perpetua juventud. Imaginemos que un niño, siendo niño, no tiene tantas responsabilidades. Y una de las mayores responsabilidades que empezamos a sentir en la adultez es la de elegir, es la de tomar decisiones. El niño generalmente no tiene que tomar tantas decisiones, solamente las decisiones que toma van a estar generalmente asociadas a con qué cosas quiere jugar, pero no tiene que decidir qué hacer para sostener su propia vida, probablemente. Por lo menos digamos, en los esquemas y en las estructuras sociales que tenemos actualmente. Otro de los aspectos negativos tiene que ver con la inestabilidad y la dispersión. Esto en parte tiene que ver con esta búsqueda constante de novedad, de excitación, que puede llevar a una vida inestable y dispersa con dificultades para mantener relaciones duraderas o lograr metas a largo plazo. Esto, pequeño spoiler, es algo que podemos asociar mucho a Géminis. La intermitencia. Digamos, Géminis, Libra y Acuario son signos de aire. Géminis tiene mucha curiosidad y puede empezar y no terminar muchas cosas. Empieza y no termina, empieza y no termina. Los tres signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, comparten de alguna manera esta característica, pero tienen matices diferentes. Géminis, y me detengo acá en Géminis porque justamente el disparador, el motivador de hacer este podcast fue la conjunción de Marte y Géminis, Marte y Júpiter en Géminis que vamos a tener ahora el 14 de agosto de 2024. Bueno, Géminis tiene esta energía de querer
jugar, de querer divertirse, de que se aburre rápido también. Hay mucho aburrimiento enseguida. Tiene muchas ideas, vive en el plano de las ideas, pero la materialización le cuesta un poco más. Y esto también se debe en parte a la falta de realismo. Puede haber una tendencia a idealizar la vida y a evitar enfrentar las realidades tal y como son de manera práctica y también las cuestiones prácticas de la vida adulta. Ahora, desde un punto de vista de la personalidad, podemos hablar de diferentes características. Voy a empezar con el tema de las relaciones personales, por ejemplo. La, digamos, la evitación al compromiso es uno de los puntos que puede traer más problemas de los que se imagina. ¿Por qué? Porque justamente quien vive este arquetipo, que no es una constante necesariamente. El tema es que a veces hay personas que se pueden quedar demasiado arraigados a este arquetipo o a esta, digo, a esta bien, a este puera eternus, a este niño eterno. Y esto puede llevar a evitar relaciones profundas, comprometidas, porque teme la pérdida de libertad y la responsabilidad emocional. Esto puede ser consecuencia también o estar en complemento con la idealización del amor. Tiende a idealizar las relaciones y puede buscar siempre la pareja perfecta, lo cual conduce a la insatisfacción constante. Porque la pareja perfecta no existe porque la perfección no existe. Pero en esta cuestión de la idealización, justo ayer subí el video de la luna nueva en Leo, que vamos a tener el 4 de agosto, y hablaba un poco del tema de las relaciones, de la perfección también. Pero bueno, voy a continuar con esto. En cuanto a la vida profesional, puede llegar a tener carreras inestables, porque puede cambiar de trabajo frecuentemente, buscando siempre el empleo que le brinda la emoción y la novedad. Acá de nuevo se juega el tema de la idealización y lo que mencionaba en esa luna nueva es que lo ideal es enemigo de lo real. Esta cuestión de que muchas veces idealizamos tanto, nos quedamos en una neura ahí mental donde el deseo queda latente. Pero cuando vemos la imposibilidad de manifestar, de materializar ese deseo, consciente o generalmente inconscientemente preferimos dejarlo en una idea, en una fantasía, en si es una relación personal o una relación, un vínculo, podríamos dejarlo en algo platónico, completamente fantasioso, porque como no hay satisfacción del deseo, no muere, no termina, no se corta, eso persiste. Y persiste en un lugar que, bueno, está ahí, pero no nos permite ver las cosas de manera real. Porque cuando vemos las cosas de manera realista, es donde se nos caen los velos probablemente, donde aparecen las desilusiones. En el caso de la vida profesional, como decía, carreras inestables, muchos cambios de trabajo, falta de persistencia. Esto lleva a tener dificultades para perseverar en proyectos a largo plazo, dejándolos a mitad de camino, cuando pierden su encanto inicial. Esto también es algo bastante típico de la energía de Aries, de Marte, por ejemplo, porque inician muchas cosas con mucho ímpetu, con mucho coraje, sin premeditarlo demasiado, después se quedan sin combustible. Entonces son excelentes iniciando, pero difícil que mantengan cosas. En cuanto al desarrollo personal, bueno, hay una cuestión de búsqueda de significado, porque están constantemente buscando un propósito elevado o espiritual, pero puede haber dificultades para concretar sus aspiraciones en el mundo real. Esta es la visión jupiteriana. Júpiter busca, es un buscador de verdades, y al estar en Géminis es como que exageran las búsquedas, exageran las ideas, y puede ser un torbellino de ideas, de las infinitas posibilidades, tantas, o sea, infinitas, que no elegimos ninguna, no tomamos ninguna, efectivamente. La creatividad sin concretar es una manifestación de esto, sin duda, porque aunque esta persona posea un gran potencial creativo, a menudo, o sea, muy frecuentemente no logra concretar sus ideas y proyectos. Esto es
Por ejemplo, también astrológicamente, si hay mucha falta de Saturno, esto se va a notar más. Si hay un Saturno más fuerte, más dominante, probablemente esto se matice, se mitigue de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos integrar, digamos, o cuáles son algunas de las características de integración del Puera Eternus en la psique? Según Jung, el crecimiento personal implica integrar todos los aspectos de la psique, incluyendo esas partes inmaduras representadas, por ejemplo, por el Puera Eternus. Esto no implica reprimir o suprimir la energía juvenil y creativa, sino encontrar un punto de equilibrio entre la madurez y la responsabilidad adulta. Ahora, ¿cómo podemos? ¿Cuáles son algunos pasos, algunos tips para integrar estas partes nuestras, estas fragmentaciones? Primero que nada, como en casi todo lo que tenemos que integrar de nuestra sombra, reconocer y aceptar. Reconocer la presencia de este arquetipo en nuestra vida, en uno mismo, y aceptar tanto sus aspectos positivos como negativos. Eso ya nos pone en un lugar de no juicio. Y desde el no juicio es donde podemos tomar decisiones un poco más claras. Buscar un equilibrio, obviamente, desarrollar un balance entre la creatividad y la responsabilidad, permitiendo que la energía del Puera Eternus se exprese de manera constructiva, es decir, date espacios para jugar, pero que no sea solo juego, date espacios para crear, pero que tengan también alguna relación con tu camino de vida, en definitiva. Compromiso y persistencia. ¿Cómo se integra esta parte? Bueno, esta es la parte un poco más complicada. Trabajar en la capacidad de comprometerse y perseverar en proyectos y relaciones, aceptando las realidades prácticas que conllevan la vida adulta. Conectar con la realidad, sin duda, fomentar una conexión más fuerte con la realidad, evitando las fantasías idealizadas y enfrentando los desafíos de la vida con realismo y determinación. Entonces, estos dos puntos, estos últimos dos puntos, perdón, de compromiso, persistencia y conexión con la realidad, que los podemos asociar, como decía antes, a Saturno, desde un punto de vista no astrológico, desde un punto de vista más terapéutico, psicológico, a algunas personas les puede venir muy bien hacer algún tipo de terapia cognitivo-conductual, psicología cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque enfocan resultados. Son pequeños pasos que tenemos que hacer para encontrar, para encontrar resultados, para lograr resultados. Porque lo que pasa generalmente cuando este arquetipo está presente con mucha fuerza, es muy difícil materializar algo. Y somos una hoja en el viento que está buenísimo fluir por momentos, hay que saber cuándo dejarse fluir. Y esto tiene que ver con, de nuevo, la búsqueda de equilibrio. Como decía, está muy bueno dejarse fluir, permitirse flotar con la vida, pero también necesitamos elegir, porque si no, me parece que fluir plenamente con la vida, neptunianamente, en realidad nos deja en un lugar de no decisión, donde las circunstancias ajenas van a determinar mi vida y no estoy ejerciendo mi libertad plenamente. Aunque uno podría decir, bueno, yo soy libre de elegir dejarme fluir, lo cual es cierto, pero al mismo tiempo es la única decisión que tomaste y no estás eligiendo por lo demás. De nuevo, esto puede ser un tema también filosófico, porque acá pueden contraponerse visiones jupiterianas y saturninas del excesivo optimismo, de la positividad y de los principios de realidad tangible, temporales y materiales que propone Saturno, de las restricciones, del esfuerzo. Esto lo dije muchas veces. Mientras sigamos habitando este cuerpo, esta tierra y la materia, es necesario encontrar un equilibrio entre eso que somos espiritualmente y eso que somos humanamente.
Y esto también es muy propicio justamente para estas fechas, porque si bien, como les decía, el motivador principal que me impulsó a hacer este podcast es la conjunción Marte-Júpiter en Géminis, la realidad es que el 19 de agosto, bueno, en estos días, pero el 19 de agosto, que además es luna llena en Acuario, Júpiter va a hacer cuadratura a Saturno en Piscis, Saturno retrógrado en Piscis, y Marte va a hacer la cuadratura a Saturno también en estos días. Por lo tanto, tenemos esta energía muy juvenil, muy impulsiva, de muchas ideas, pero con un Saturno que está diciendo vas a necesitar encontrar el equilibrio, sobre todo de algo que esté alineado, porque para estar encarnado, o mejor dicho, el hecho de que estés encarnado es para que puedas bajar algo de tu nivel más elevado de conciencia y tu nivel más elevado de espiritualidad que no puedas materializar acá en la Tierra. No estás en vano acá. De nuevo, esto es una de las formas de ver la vida en general. Entonces, como una pequeña conclusión antes de hablar de las configuraciones astrológicas, podríamos decir que este arquetipo del Puera Eternus es una parte fundamental de la psique humana que simboliza tanto el potencial creativo y la vitalidad juvenil como la tendencia a evitar responsabilidades y la madurez justamente de un adulto. Desde la perspectiva junguiana, integrar este arquetipo es vital, es crucial para el desarrollo personal y la autorrealización porque nos permite que la energía de este niño contribuya de manera positiva a una vida plena y equilibrada. Ahora, ¿cuáles son algunas de las configuraciones astrológicas que podemos llegar a relacionar con todo esto? Bueno, hay diversas configuraciones astrológicas que pueden reflejar, que pueden dar indicios de estas cualidades de juventud, de búsqueda de libertad, de también aversión. Aversión es cuando uno tiende al rechazo de las responsabilidades y también de esta cuestión de amor por la novedad, por lo nuevo. Uno de los aspectos, por ejemplo, es de Neptuno en aspecto con el Sol o la Luna, o personas que tienen Sol en Piscis o Luna en Piscis. En el caso de aspectos de Neptuno en conjunción, cuadratura u oposición al Sol, esto puede dar algún indicio de una personalidad soñadora, evasiva, con una tendencia a idealizar la vida y evitar confrontar la realidad. Recordemos particularmente que tanto Neptuno como Saturno actualmente están en Piscis, y Saturno, que es el principio de realidad tangible, y Neptuno es lo etéreo, es la totalidad, es la falta de bordes, es un poco contrapuesto a lo que es Saturno. Entonces, entre Neptuno y Saturno van a tener un diálogo, ya lo están teniendo, pero van a tener un diálogo muy interesante en el 2026 cuando ingresen juntitos de la mano a Aries también, pero eso es otra cuestión. Otro de los factores, otra de las configuraciones que pueden dar indicios es también Neptuno en conjunción, en cuadratura o en oposición a la Luna, porque acentúa la sensibilidad emocional, la imaginación y muy habitualmente, muy frecuentemente, una desconexión con la realidad cotidiana. Esto se puede manifestar en una tendencia a escapar de las responsabilidades emocionales. Las personas que tienen lunas en Pisces, si es una luna en Pisces peregrina, es decir, no tiene aspectos, eh, no, no está en contacto con ningún otro planeta ni nada, pueden tener la necesidad emocional de evadirse de la realidad. Y esto muchas veces termina en adicciones. Esto es como, es otra cuestión, digamos, es otra patología si se quiere, pero puede llevar a una mayor tendencia a las adicciones. ¿Por qué? Porque la vida, la realidad material es sumamente dolorosa. Pueden tener tanta sensibilidad. Esto también aplica para soles en Piscis. eh, Pueden tener tanta sensibilidad que todo se siente como una prisión. Pero tienen que sacar el lado positivo de su energía, porque están acá, en definitiva, están encarnados. Y sí es necesario cuidar su propia energía, su aura, rodearse de personas adecuadas, es súper importante. Volviendo a los aspectos, a algunas configuraciones que pueden dar indicios de este arquetipo del Puera Eternus, Urano en aspecto con el Sol o con la Luna, o Sol o Luna en Acuario, por ejemplo.
Urano en aspectos tensos con el Sol representa una fuerte necesidad de libertad e individualidad y puede haber resistencia a la rutina y a las normas tradicionales, digamos, la rebeldía típica uraniana o acuariana, por ejemplo. En el caso de la Luna, esto indica una emocionalidad más bien volátil, que corta, una necesidad de excitación y cambio constante, lo cual puede llevar a evitar compromisos emocionales profundos. Y esto tiene que ver también con un miedo. O sea, hay un miedo al compromiso. El miedo al compromiso o el miedo a establecer un vínculo duradero en realidad viene de algo muy arraigado en la infancia, muy visibilizado, muy probablemente con el vínculo materno, donde había mucha intermitencia, posiblemente frialdad, distancia emocional o tal vez ausencia, incluso hasta abandono. Entonces se va configurando una especie de mecanismo de defensa en lunas en Acuario o lunas en aspecto tenso con Urano, donde da la sensación de que es inminente que se produzca algún cambio. Entonces, para protegerse, soy yo quien corta primero. Entonces, esto también, si hay alguna luna en Acuario o luna en aspecto Urano, o a luna en otro aspecto, luna en casa 11 también podría llegar a ser, pero en menor medida, coméntenlo, déjenlo ahí en comentarios también. Pero bueno, esto, digamos, el tema, los aspectos de Sol o Luna con Urano o presentes en Acuario dan estos indicios, ¿no? De mayor rebeldía, innovación, creatividad, disrupción, intermitencia, distancia emocional, etc. Júpiter en aspecto con el Sol o con la Luna, lo mismo, algo parecido a un Sol en Sagitario, Luna en Sagitario. En el caso del Sol se amplifica la confianza en uno mismo y el deseo de expandirse, de irse a la aventura, de hacer viajes largos. Puede haber un optimismo exagerado que lleve a evitar las responsabilidades y también de otra manera muchas veces puede ser que crean que se las saben todas. Estos son aspectos tensos. Los aspectos armónicos, esto está mucho mejor matizado en general, por lo menos. En el caso de la Luna, en Sagitario o Luna en aspecto con Júpiter, aspectos tensos con Júpiter, bueno, las emociones se pueden expandir y puede llevar a una búsqueda constante de placer y novedad, a veces a expensas de la estabilidad emocional. Es una de las maneras en las que es bastante habitual ver una luna en Sagitario es la evasión de la responsabilidad, porque quieren divertirse, quieren que todo sea alegría, que todo sea goce y se olvidan que Sagitario está entre Escorpio y Capricornio. O sea, está entre un proceso de transformación bastante doloroso y una materialización y dinámicas que requieren cierto compromiso y procesos para materializar cosas. En cambio, cuando aparecen estas responsabilidades, cuando aparecen situaciones un poco más complejas, muchas veces más las lunas que los soles en Sagitario, las lunas puede ser que tiendan a hacerse un viaje. Tipo, la cosa está mal, me voy, chao, desaparezco. Desaparezco porque no quiero enfrentar la realidad como es. Aspectos fuertes en Géminis. Bueno, Sol, Luna, Marte, Júpiter en Géminis. Esto refleja una mente inquieta, curiosa, juvenil. La tendencia a dispersarse y buscar constantemente nuevas experiencias puede estar súper presente. Configuraciones también en la casa 5, por ejemplo, planetas en la casa 5, especialmente si están en conjunción, en cuadratura o en oposición con planetas personales, como puede ser Mercurio, más particularmente, Venus o Marte, o Sol-Luna también, pueden indicar una fuerte identificación con la creatividad, el juego y la búsqueda de placer. Porque la casa 5 está asociada con la juventud y la autoexpresión creativa. Digamos, acá en las configuraciones en la casa 5 tienen que darse más factores. O sea, si uno tiene un sol en casa 5 solamente, no es un indicador suficiente. Ninguno de los indicadores que di hasta ahora es suficiente, pero son más relevantes. O sea, son más probables. Y como digo siempre, hay que ver el conjunto de la carta para ver cómo se matizan las energías. Aspectos de Mercurio con Urano o Neptuno. Bueno, Mercurio, recordemos que Mercurio tiene que ver con la mente lógica, la mente práctica, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que procesamos la información, la forma en la que nos movemos, nos trasladamos, comerciamos.
la relación con nuestros hermanos, nuestro entorno cercano, la idiosincrasia, etc. Mercurio en aspectos tensos con Urano puede dar indicios de una mente brillante, original y a veces un poquito rebelde. Y la necesidad de pensar de manera diferente y evitar la conformidad es muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa con Mercurio en aspectos tensos con Urano? Y esto lo vi bastante en aspectos, por ejemplo, en cuadraturas con Urano, que a veces pierden un poco la dimensión de la realidad. Pueden conectarse con la realidad, por lo menos en un plano más tradicional, hablándolo así, porque Mercurio en cuadratura a Urano puede llegar a tener dificultades para procesar tanto caudal de información. Pueden ser personas que canalicen, por ejemplo, pueden ser personas que tengan temporalmente o así inesperadamente, repentinamente, que puedan tener un enorme caudal de información todo junto, que no saben de qué agarrarse y pueden colapsar. O sea, pueden llegar a tener un colapso. Eso también, Mercurio y Urano muchas veces da factores de ansiedad. O sea, tiene que ver con es la mente lógica, racional, humana, Mercurio, y Urano es la mente cósmica. Entonces, bajar toda esa información puede ser demasiado duro para la psique, para la estructura del cerebro. Y eso puede generar disonancias también, disonancias cognitivas. Están en planos diferentes, en un plano en el que tal vez es real, probablemente sea real en una dimensión distinta, en tiempos diferentes, pero que en la actualidad no se ven, simplemente no se ven, por lo menos para muchos. En el caso de Mercurio, en aspectos tensos con Neptuno, esto va a dar un matiz un poco más fantasioso, más de idealizar, más artístico también, pero se puede manifestar una imaginación muy rica y una tendencia a soñar despierto, lo cual puede llevar a evitar la realidad práctica. Por ejemplo, Mercurio en Pisces o Mercurio en conjunción a Neptuno puede dar indicios de una persona que realmente es un soñador, es un poeta, es un artista, es un músico. Cuando se es músico, cuando se es artista de cualquier índole que tenga que ver con, digamos, con la comunicación o el lenguaje, algún tipo de lenguaje, puede ser una muy buena canalización. El tema es que también puede ser incomprendido, porque también puede no ser muy claro en lo que dice una cosa y hace otra. Y esto también puede dar indicios de puera eternos. ¿Por qué? Porque se quedan en ese mundo de las ideas, de las fantasías, romantizan. O sea, pueden tener una mayor tendencia a romantizar, a ver todo con un matiz demasiado benevolente cuando no es necesariamente así. Luna en Aries o en Sagitario, un poco lo que decía antes, la luna en Aries puede reflejar una emocionalidad también muy impulsiva, una necesidad de acción y novedad constante. Puede haber una resistencia a las restricciones emocionales también, porque tiene más, no es rebeldía, sino es reactividad. O sea, reaccionan muchas veces de manera muy impulsiva sin medir las consecuencias. Y esto, bueno, entre otras cosas puede generar conflictos y demás. Esto de la luna en Aries es un poco menos frecuente, creería, porque la luna en Aries necesita el conflicto. En cambio, el Puera Eternus va a intentar evitarlo. De hecho, voy a hablarles de algunas otras cosas que también me parecen interesantes. Venus en aspecto, perdón, Luna en Sagitario expresa una necesidad de libertad emocional, de aventura. Puede haber una tendencia a evitar compromisos emocionales profundos en favor de la exploración y la expansión. Esto es lo que decía antes. A veces las personas con luna en Sagitario, cuando viene un problema un poco complejo, se van de joda. Se van. Simplemente se van de viaje, se juntan con amigos, no quieren estar presentes. Pero en algún momento llega Capricornio y le dice, bueno, pero esto requiere de tu presencia, de tu responsabilidad, de tu toma de decisiones y de tus compromisos. Por último, en realidad
Podría haber un montón de factores más, pero vamos a cerrarlo acá en cuanto a las configuraciones astrológicas. Venus en aspecto con Urano o Neptuno. Bueno, en el caso de Venus con Urano o Venus en Acuario, puede dar indicios de una mayor necesidad de excitación, de novedad, de innovación en cuanto a los vínculos, a las relaciones, lo cual puede llevar a evitar el compromiso a largo plazo. Venus en Acuario puede tener como una vincularidad masiva, grupal, es medio un colibrí, va picoteando un poquito en cada lado. Obviamente no siempre es así, pero muchas veces Venus en Acuario o Venus en aspecto a Urano tienen algunos temas con la libertad. O sea, pueden creer que necesitan libertad y al mismo tiempo necesitan o quieren o desean un vínculo que les provea libertad. O sea, un vínculo en el que se sientan libres. Cuando hablo de libertad, por ejemplo, Venus en Acuario, podríamos relacionarlo con el tema del poliamor, pero no es necesariamente eso, sino que lo que necesitan es sentir que tienen cierta independencia también. No quieren vínculos simbióticos. Diferente a como es Venus en Pisces o Venus conjunción Neptuno, que puede llevar a idealizar las relaciones, a tener expectativas poco realistas, lo que puede resultar en desilusiones y una evitación de la realidad en el amor. Pero también Venus-Neptuno, Venus en Pisces, puede darse completamente al otro y no importa mucho lo que el otro está haciendo porque lo va a negar. Lo va a tener todo de, bueno, no pasa nada, está bien, es así. eh, y si lo viven genuinamente así y no sufren, no hay problema. El problema es cuando se reprime y cuando se niega la realidad como es. Así que bueno, estas son algunas de las configuraciones astrológicas que pueden ayudarnos a identificar aspectos de este arquetipo del poder eterno, del niño eterno en la carta natal de una persona, que nos puede ayudar a comprender un poco más en profundidad de cómo este arquetipo se puede manifestar en diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, para quiero agregar también algunas cositas que me parecen interesantes de un video que vi hace un tiempo, que da una perspectiva también complementaria a todo esto. El hombre niño vive en una perpetua inmadurez donde hay ausencia de responsabilidades. Esto es básicamente lo que mencionaba al principio. Y en un aspecto más social, podríamos decir que es un ciudadano muchas veces pasivo, sumiso, más fácil de influenciar por quienes ejercen el poder. Entonces, la sombra, esto es algo que también menciona Jung o conceptualiza Jung, la sombra es esa parte nuestra que negamos porque nos resulta incómoda y moralmente inaceptable. Estamos en una sociedad actualmente que está bastante plagada de buenismo y moralismo, y esto nos puede llevar a negar aún más esas partes nuestras que son realmente capaces de hacer lo moralmente incorrecto. Esto que estoy diciendo puede generar polémica, y lo entiendo, pero es importante que veamos la sombra de lo que también somos. El hombre, esto es un fragmento que saqué también de ahí, el hombre cruel, lleno de ira, que usa su poder de forma corrupta, no es el hombre fuerte, es el débil. Y cada vez que sufrimos de estas cosas en la historia, cosas que han pasado a lo largo de la historia, hubo muchas veces demasiada permisividad de hombres que no tuvieron el valor de decir no. ¿Por qué? Porque prefirieron evitar el conflicto. Jordan Peterson, si no me equivoco, decía que el hombre bueno no es inofensivo. El hombre bueno es en realidad alguien muy peligroso, pero que sabe mantener eso bajo dominio voluntario. Todos tenemos una capacidad para hacer el mal y en ciertas circunstancias todos podríamos llegar a hacer cosas que nunca se nos hubieran cruzado por la cabeza. El tema es que negar esto amplifica el problema del mal, porque nos quita la capacidad de integrarlo y contenerlo. De nuevo, hay personas que se, se ponen detrás de una máscara de sumamente buenos, bondadosos y demás. No digo que no lo sean,
en el fondo no digo que no lo sean, pero habría que ver también cuánto de su sombra están reprimiendo o cuánto de su sombra están conteniendo por un montón de situaciones que vivieron en el pasado. Y cuanto más se reprime, generalmente más fuerte es la erupción de todo eso. Entonces, negar esa parte nuestra que no es agradable, que no es disfrutable, generalmente va a terminar trayendo más conflicto. Y justamente son las cosas que a veces nos llevan a cometer actos que consideramos moralmente incorrectos. En un mundo donde el mal existe, donde el mal es real, el hombre débil dice que los malos son los fuertes, pero el hombre fuerte dice, no permitiré que el mal que vive en mí dañe a otros. Esto nos permite aceptar la posibilidad del mal y se opone realmente, en términos prácticos, a la posibilidad del mal. Hay una frase que le escuché decir a un psicólogo argentino, Gabriel Rolón, que hablaba de las relaciones, de los vínculos de pareja, que decía que una manera de ver a los vínculos de pareja es que son relaciones de poder, son dinámicas de poder, y que el verdadero amor reside o radica en darse cuenta de ese poder que tenemos sobre el otro y que decidimos no usarlo en su contra, sino a su favor. Ahora sí, para terminar, una frase de Viktor Frankl, que fue el que escribió El hombre en busca de sentido, decía, los seres humanos no necesitamos vivir en un estado perpetuo de calma y no tensión, sino que necesitamos el esfuerzo y el conflicto que surgen cuando nos dirigimos hacia una meta con sentido. Entonces, para redondear con todo esto, si el puer eternus, perdón, si nos quedamos aferrados a este arquetipo del puer eternus, probablemente no nos estemos dando la posibilidad plena de ser quienes somos. Y una de las consecuencias de no ser quienes somos implica la negación de esa parte oscura que no queremos ver. De que sí, soy capaz de hacer el mal, sí, soy capaz de hacer algo moralmente incorrecto. El tema es que estoy eligiendo no hacerlo. Es muy distinto decir, no, yo sería incapaz de hacer tal cosa, a decir, creo que sí soy capaz, pero elijo no hacerlo porque elijo poner mi energía en otro lado. Pero en ciertas circunstancias esto puede llegar a darse y eso es necesario integrarlo. Así que, bueno, ahora sí, eso fue todo. Espero que les haya interesado este capítulo. Dejen comentarios también o compártanlo. También se pueden suscribir al canal, obviamente, y me pueden seguir en Spotify. Así que bueno, eso fue todo por ahora. Les mando un abrazo y nos vemos próximamente. Hasta luego.